instalaciones de la Universidad Industrial de Santander del Programa Académico de Ingeniería Eléctrica. Mi nombre es Vanessa Barrios. Daniel Enrique Caicedo Sánchez. Carlos Rivera. Arley Jessy A Peñaranda. continuación, resolveremos un ejercicio de circuitos eléctricos por medio de matrices empleando el método de Gauss-Jordan. Un circuito eléctrico, ya sea de corriente directa o de corriente alterna, se puede estudiar por el mismo método de análisis. Los métodos de análisis más utilizados son el de nodos y el de mallas. En este caso, lo resolveremos por el método de mallas, que solo se puede aplicar a redes planas. ¿Y qué es una red plana? Es aquella en donde ninguna rama se cruza con otra. El problema nos dice calcular las corrientes que pasan por las mallas I1, I2 y 3. Nuestro segundo problema nos dice hacer un balance de potencias. Para ello debemos poner sentido a cada una de nuestras corrientes de las mallas. Vemos lo siguiente. Es necesario de que nuestro sentido de la corriente sería hacia el mismo punto. En este caso tomaríamos de acuerdo al sentido de la manecilla del reloj. A esta le llamaremos I2, I1 y 3. Como pueden darse cuenta, tanto la malla I1 como la malla I3 comparten una fuente de energía. Para ello, crearemos una supermalla. Una vez creada nuestra supermalla, procedemos a calcular las corrientes. Para ello utilizaremos la ley de Kirchhoff, que nos dice que la suma de la diferencia de las corrientes debe ser igual a 0. Como pueden darse cuenta, tenemos nuestras tres ecuaciones. La primera ecuación sale de la multiplicación de un ohmio por la diferencia de la corriente I2 menos la corriente I1 más 2 ohmios por la corriente I2 más 3 ohmios por la diferencia de la corriente I2 menos la corriente I3 igual a 0. Simplificando un poco nos queda que menos I1 más 6 I2 menos 3 y 3 y esto igualado a 0. Nuestra segunda ecuación nos sale de menos 7 más la corriente I1 menos la corriente I3. Simplificando un poco nos queda que I1 menos I3 igual a 7. Nuestra tercera ecuación nos quedaría así: menos 7 más la corriente más la multiplicación de un ohmio por la diferencia de las corrientes de I1 menos I2 más 3 por la diferencia de las corrientes I3 menos I2 más 1 por la corriente I3 igual a 0. Simplificando un poco nos quedaría así, de esta manera: I1 menos 4 I2 más 4 y 3 y esto sería igual a 7. Ya tenemos nuestras tres ecuaciones, como pueden darse cuenta. Bueno, ya tenemos nuestras ecuaciones. Ahora lo que tenemos que hacer es desarrollarlas por el método de eliminación de Gauss-Jordan. Entonces el primer paso es ordenarlas. Ya está ordenado. El segundo paso es crear nuestra matriz. La matriz quedaría de la siguiente manera: 0, 1, 0, menos 1, 7, 1 menos 4, 4 y 7. Luego de haber creado nuestra matriz, ahora la llevaremos a su forma escalonada reducida por medio de las operaciones elementales entre filas. Empezaremos intercambiando la fila 2 con la fila 1. Entonces la fila 2 la intercambio con la fila 1. Entonces, intercambiándola me quedaría de la siguiente manera: 1, 0, menos 1, 7, menos 1, 6, menos 3, 0. Y la fila 3 queda igual. No se altera. Después de haber intercambiado, vamos a eliminar estos números y los vamos a convertir en 0. Entonces,
A la fila 2 le sumo la fila 1 y a la fila 3 le resto la fila 1. Esto desarrollándolo me va a quedar de la siguiente manera. 1, la fila 1 queda igual 1, 0, menos 1, 7. La fila 2 sería 0, 6, menos 4 y 7. Y la fila 3 me quedaría 0, menos 4, 5 y 0. Ahora ya tenemos los dos ceros. Ahora convertir este 6 en 1. Entonces, a la fila 2 lo vamos a multiplicar un sexto. Entonces, esto quedaría de la siguiente manera. La fila 1 quedaría igual. La fila 3 también quedaría igual. Y la fila 2 quedaría así. 0, 1, menos 2 tercios y 7 sextos. Estos son equilibrantes. Bueno. Ahora vamos a eliminar este menos 4 y convertirlo en 0. Entonces, a la fila 3 le sumo 4 veces la fila 2. Y eso me da como resultado la fila 1 queda igual. 1, 0, menos 1 y 7. La fila 2 me va a quedar igual 0, 1, menos 2 tercios, 7 sextos. Y la fila 3 me va a quedar 0, 0, 7 tercios y 14 tercios. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es convertir este 7 tercios en 1. Entonces lo haríamos así. 3 séptimos a la fila 3. Multiplicamos 3 séptimos a la fila 3. Entonces, desarrollada quedaría. La primera quedaría igual. La segunda también quedaría igual. Y la tercera fila quedaría de la siguiente manera. 0, 0, 1 y 2. Ya eliminamos el 7 tercios y por lo que convertimos en 1. Después vamos a poner estos dos números como 0. Entonces, a la fila 1 le sumo la fila 3 y a la fila 2 le sumo 2 tercios la fila 3. Va a quedar 1, 0, 0, 9, 0, 1, 0, 5 medios, 0, 0, 1 y 2. Entonces, las corrientes de las mallas serían, esta es una matriz con una única solución. Entonces, para I1, la corriente sería de 9 amperios, para I2, la corriente sería de 5 medios amperios y para la corriente 3 sería 2 amperios. Entonces, estas serían las corrientes de las mallas 1, de la malla 2 y de la malla 3. Pero pues para hacer un balance de potencias tenemos que la sumatoria de la potencia generada debe ser igual a la sumatoria de la potencia consumida. En otras palabras, un poco más sencillo, quiere decir que la sumatoria de la potencia que consumen estas 5 resistencias debe ser igual a la sumatoria de la potencia que generan estas dos fuentes. Entonces, para hallar la potencia que generan estas dos fuentes, primero la hallaremos por medio de dos fórmulas que vienen de la ley de Watt. Entonces, para este caso utilizaremos la primera. Entonces, la potencia de la fuente de 7 voltios es igual al voltaje, que es 7 voltios, por la intensidad, que es la de I1, que 1 vale 1 amperio. Esto equivale a 63 vatios. Entonces, ahora hallaremos la potencia de la segunda fuente, que es de 7 amperios. Sería igual al voltaje. Como bien lo sabemos, el voltaje que tiene esta fuente, entonces la hallaremos de una forma particular. Pues para ganar tiempo, yo la hice acá sacando las aparte. Pues hallaremos primero el voltaje en el nodo G y en el nodo H por esta fuente.
esta fuente se encuentra entre esos dos nodos. Entonces, para el voltaje del nodo G tenemos que 7 menos 1 y 1 menos y 2 se están compartiendo. Entonces tenemos que 7 menos 6.5 igual a 0.5 voltios. Eso es lo que tiene ese nodo. En el punto H, tenemos que el voltaje del nodo H es igual a la intensidad por la resistencia. Tenemos que 7 amperios por 2 ohmios es igual a 14 voltios. Entonces, para allá la voltaje sería igual a 14 voltios menos 0.5 por la intensidad que son 7 amperios. Esto nos da 94.5 vatios. Bueno, al sumar estas dos potencias nos da 157.5 vatios, que esa es la potencia generada. Bueno, para ya tener la potencia generada por las dos fuentes, ahora lo que nos queda ya es la potencia consumida por cada una de las 5 resistencias. Para ello utilizaremos esta fórmula que era la misma que estaba acá. La pasé de acá pues porque no encontraba casi. ¿Por qué utilizamos esta fórmula y esta no? Pues porque esta es un poco más fácil. Ya tenemos la intensidad y la resistencia. En cambio que en esta nos piden el voltaje y la intensidad. La intensidad la sabemos, pero el voltaje no. Entonces, para la resistencia número 1, su potencia sería la intensidad al cuadrado. Entonces, la intensidad sería I1 menos I2 por la resistencia que es 1. Eso es igual a 9 menos la intensidad que es 2.5 por 1. Esto nos da al cuadrado, no nos olviden, esto nos da 45.25 vatios. Ahora, vamos a hallar la potencia de esta resistencia. Entonces tenemos que la intensidad de la I2 es 2.5 al cuadrado por la resistencia inductor. Esto nos da 12.5 vatios. Ahora, para esta resistencia tenemos que la intensidad es I3 menos I2 por la resistencia que es 3. Eso es igual a I3 que vale 2 menos 2.5 al cuadrado por 3. Eso nos da 0.75 vatios. Ahora la potencia de esta resistencia, tenemos que su intensidad I3 que vale 2 al cuadrado por la resistencia que es 1. Eso nos da 4 vatios. Y por último, ya con la resistencia de esta la potencia de esta resistencia es igual a I2 que es I1 menos I3 por la resistencia que es 2. Eso nos da al cuadrado. Ahora se nos quedó en unos casos cuadrado. Esto da 98 vatios. Ahora lo que queda es que al sumar todos estos vatios de la resistencia debe ser igual a 157.5. Entonces para ello tenemos que 45.25 vatios más 12.5 vatios más 0.75 vatios más 4 vatios más 98 vatios, aproximadamente nos da 157.5 vatios. Eso quiere decir que está bien hecho el problema y que está balanceada la potencia.